Reciban un cordial saludo, les habla Larry Lugo y en mi ponencia estaremos conversando sobre la analítica del aprendizaje, aplicaciones y perspectivas dentro del sexto ciclo de experiencias en educación a distancia de la UCB del año 2018. En cuanto a las tendencias en la educación a distancia y la virtualización en la sociedad digital, la inteligencia artificial es la tecnología definitoria de nuestra generación, no solamente de la educación, sino de muchos otros aspectos en esta era del conocimiento y de la información. Esa frase pertenece a Greg Stess, vicepresidente de programas de desarrollo de NVIDIA, y a lo largo de esta exposición pues veremos que tiene toda la razón. Cuando pensamos en tendencias, generalmente hacemos hincapié en lo tecnológico, dispositivos, tecnologías, en computación ubicua, etc., incluyendo recientemente el desarrollo de la tecnología cuántica, diseño flexible, pantallas interactivas, etc. Pero el factor más dramático en la configuración del futuro de la educación es algo que en realidad no podemos tocar ni ver: los datos. Esos datos se almacenan en sitios futurísticos como este, que parece sacado de Viajes a las Estrellas, y que es un data center de Google. Cabe destacar que el 90% de los datos del mundo fueron generados en los últimos 2 años, y el 85% de los mismos son no estructurados o semi-estructurados, a saber, texto, sonido, video, imágenes, ¿verdad?, que no pueden ser almacenadas en bases de datos estructuradas, es decir, las que tienen una forma o una estructura similar a una hoja de cálculo de Excel con filas y columnas. En esta era de la infoxicación, lo que se ha llegado a llamar la intoxicación por el exceso de información, el Big Data o los datos masivos describen el nuevo contexto de la abundancia de datos de la era digital. El Big Data se define como un conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de herramientas de software de base de datos típicos para capturarlos, almacenarlos, gestionarlos y analizarlos. Eso implica que requieren de tecnologías y de procedimientos específicos para manejarse a ese nivel. Por ejemplo, como el data center que les acabo de mostrar. Sin embargo, los datos no pueden ser vistos solo como subproductos de interacciones y actividades de una organización, sino como una capa de valor crítico para los gobiernos, las empresas y las instituciones de educación superior. En este sentido, las instituciones de educación superior reúnen una sorprendente variedad de datos acerca de sus clientes, pero son poco eficientes en su uso, operan con retrasos importantes en el análisis de datos que son fácilmente evidentes y incluso comentarios muy abundantes en redes sociales. La evaluación de la deserción escolar en forma anual deja huecos de acción y oportunidades. Los procesos organizacionales de planificación, distribución de recursos, entre otros, fallan en utilizar las decisiones basadas en datos para hacer más efectivas las prácticas de aprendizaje, establecer perfiles estudiantiles y las intervenciones necesarias de forma oportuna. Ahora bien, la analítica del aprendizaje y minería de datos educativos se refiere a la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes y sus contextos educativos, a los efectos de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce. La analítica del aprendizaje y minería de datos educativos, esta última entendida como metodologías que extraen información útil y con aplicaciones prácticas a partir de datos masivos, se solapan ampliamente entre sí, puesto que buscan beneficiar a los estudiantes y los entornos en los que ellos se desenvuelven, y contribuyen con el avance de las ciencias del aprendizaje. ¿Cómo? Pues mejorando la evaluación de los aprendices por medio de múltiples dimensiones, entre ellas lo social, cognitivo, emocional y metacognitivo. También hace estudios a niveles individual, grupal e institucional, y contribuye a optimizar el soporte en tiempo real al explorar trayectorias únicas de aprendizaje gracias a una creciente sofisticación del modelado y, en suma, acelerando la investigación en muchos problemas del ámbito educativo. Entre los métodos, herramientas y aplicaciones de la analítica del aprendizaje tenemos el análisis de redes sociales. Comenzamos por acá, pues pensamos, actuamos y vivimos en redes. Los seres humanos somos en esencia seres sociales. Establecemos relaciones de diferente índole para satisfacer nuestras necesidades en distintos contextos. Y es así como surgen las redes sociales, que se definen formalmente como un conjunto de actores vinculados por uno o más tipos de relaciones.
La RS constituye o puede definirse como un método cuantitativo, por medio del cual se obtiene la estructura social a partir de las regularidades en el patrón de relaciones establecidas entre entidades sociales, que pueden ser personas, grupos u organizaciones. Para llevar a cabo el RS, los datos relacionales se recogen por observaciones, mediante observación directa, cuestionarios, encuestas o métodos etnográficos. Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje almacenan las interacciones entre los usuarios y pueden ser recuperadas a través de algoritmos implementados con software especializado. Luego esos datos pueden estudiarse mediante procedimientos formales fundamentados en la teoría de grafos y la teoría de matrices. La red se examina la estructura y composición de los vínculos en la red para responder preguntas sobre prestigio, influencia, prominencia y aislamiento de los actores. También sobre la estructura de la red misma como densidad, es decir, la proporción de conexiones existentes con respecto al total posible, la longitud de camino, que es importante para saber cuántos actores están involucrados en el flujo de información a lo largo de la red. También estudia las comunidades a través de las cuales esos actores se aglutinan. Entre las herramientas y aplicaciones, no pretendiendo que esto sea un listado exhaustivo, sino lo que es producto de mi práctica docente y profesional. Podemos citar NodeXL, Snap y Graphes. NodeXL es un plugin de Excel que crea mapas de interacciones, extrae los enlaces más importantes, así como identifica cuáles son los actores más activos en una red. Detecta comunidades y tiene una galería en línea donde se pueden importar plantillas y análisis. El Snap está un poco viejito, ya casi que no es compatible con las últimas versiones de Moodle, pero por ejemplo Graphes viene a sustituirlo y es muy interesante porque ambos plugins extraen la información relacional, es decir, las interacciones que se producen en los foros de Moodle, también de otros entornos virtuales de aprendizaje. Y a partir de allí, esa matriz de relaciones puede ser importada en herramientas extremadamente poderosas y sofisticadas como Gephi, que además es de código abierto. Gephi, aparte de tener una gran capacidad de visualización, también genera decenas de medidas de la RS. Por ejemplo, utilizando algunas de esas medidas como excentricidad, centralidad de cercanía, analizando la comunidad a la que pertenecen los alumnos, así como el número de conexiones fuertes, medidas a las cuales no puedo ahondar por razones de tiempo, pero que podemos discutir en la sección de preguntas. Fue posible predecir con un 62% de exactitud la nota final de los alumnos en una asignatura que coordino que se llama fruticultura. 62% no es nada despreciable considerando que la nota final es una variable de respuesta multidimensional. La minería de texto y el análisis del discurso es otro conjunto de herramientas que se pueden utilizar en analítica del aprendizaje. La minería de texto es la técnica para analizar datos de texto con diversos métodos cuantitativos, extraer los patrones del lenguaje natural en lugar de la base de datos estructuradas de hechos y descubrir nuevos y útiles conocimientos e información en los repositorios de documentos textuales. Es un proceso que emplea un conjunto de algoritmos para convertir datos de texto no estructurados en datos estructurados, revelando el significado subyacente. Estas imágenes fueron obtenidas con una herramienta que se llama KHCoder, que tiene múltiples opciones y que funciona en conjunto con R. R es un lenguaje para análisis y visualización de datos, pero también es una plataforma de programación y de análisis. Utilizando R y utilizando KHCoder es posible hacer mapas autoorganizados como este, que fíjense que agrupa las palabras por tópicos. También podemos hacer análisis de correspondencia entre los alumnos y cuáles son los términos que usan más frecuentes y se genera este tipo de gráficos. O bien generar red de coocurrencias de palabras, es decir, qué tan cercanas ocurren en un texto y se genera este tipo de gráfico. Otro de los enfoques, metodologías y herramientas que podemos utilizar para analizar el sentimiento y hacer minería de opinión, constituye también un ámbito de aplicación fascinante. Se puede detectar una amplia gama de emociones humanas, pero estos estudios generalmente se enfocan en lo que es la polaridad de sentimientos, es decir, identificar automáticamente si un mensaje, si el sentimiento predominante de un mensaje es positivo, negativo, neutro o ambiguo. El análisis de polaridad tiene numerosas aplicaciones, en especial en sistemas en tiempo real para analizar el cambio de humor del público que participa en eventos de diversa índole
y en actividades síncronas y asíncronas. Por ejemplo, la Google Cloud Natural Language API utiliza inteligencias artificiales y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para generar, para medir y digo medir porque lo cuantifica, en una escala que va de -1 a 1, donde los valores negativos corresponden a la escala de -1 a -0,75, neutro de -0,75 a 0,25 y negativo a partir de 0,25 a 1. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Un texto extraído de un curso que dimos en línea y gracias a esta API basada en inteligencia artificial automáticamente se detecta cuál es el sentimiento predominante en la escala anteriormente mencionada. IBM ofrece una plataforma denominada Watson que también tiene herramientas similares automáticas. Hoy día, sin duda alguna, la inteligencia artificial es omnipresente. Por ejemplo, aquí vemos Siri. En Facebook se utiliza la inteligencia artificial permanentemente para hacer monitoreo de nuestras expresiones, gestos, imágenes, lo que escribimos y con quién interactuamos. También Microsoft cuenta con Cortana. También en los parlantes inteligentes están presentes estas plataformas y estas poderosísimas herramientas. E incluso en lo que se conoce hoy día como juguetes cognitivos, juguetes inteligentes, de los que hablaremos más adelante. Google tiene una plataforma y una API que también se ha sido portada a Java como librería, que se llama TensorFlow. TensorFlow es capacidad de generar modelos tensoriales de hasta 27 dimensiones. Inclusive tiene una interfaz para simplificar sus estudios a una escala que los humanos podamos entender. Y el análisis de personalidad es otra cosa que podemos hacer. En este caso pueden ver un retrato de personalidad basado en el modelo conocido como Big Five, o las 5 grandes emociones humanas, también conocido como Ocean por sus siglas en inglés. La plataforma IBM Watson puede hacer estos estudios a partir de páginas web, textos, sacados de documentos digitalizados, wiki, etc. Cualquier fuente de documento que se haya digitalizado o que esté en línea. ¿Okay? Y además de determinar los rasgos principales y secundarios de la personalidad, también modela posible conducta del individuo expuesto a la publicidad, actividades educativas o al interés del analista. También podemos hacer predicción del éxito, es decir, qué hacen los alumnos que obtienen las mejores calificaciones. Para ello, ¿verdad?, podemos utilizar esta plataforma mencionada, IBM Watson. Se alimenta automáticamente con información extraída de los entornos virtuales de aprendizaje, y esto que están viendo acá son gráficos que se hacen automáticamente. Watson detecta, por ejemplo, cuáles son los pasos que esos estudiantes dan para obtener las mayores calificaciones, por ejemplo, en mis cursos. De esta manera fue posible identificar al 15% más exitoso y saber qué hacían para sacar esas notas sobresalientes. Watson es muy interesante porque tiene una plataforma que procesa el lenguaje natural y se le hacen preguntas. Básicamente uno conversa con la plataforma, como ustedes lo pueden ver acá. En cuanto a las perspectivas de la analítica del aprendizaje en educación a distancia y virtualización de la sociedad digital, les dejo acá algunas de las que están ocurriendo en este momento y se van a dar en un futuro muy cercano. Estamos hablando de la vuelta de 1, 2 o 3 años. ¿Okay? Ya llegando al final de mi exposición, no da tiempo de leerlas una por una, pero les dejo este listado junto, ¿verdad?, con justamente gracias a lo anterior, ¿verdad?, está siendo posible o va a ser posible en un futuro muy cercano el análisis de datos en tiempo real o casi real en entornos virtuales para rutas personales de aprendizaje, entornos de aprendizaje inteligentes, IntelliBots o bots basados en inteligencia artificial para responder asuntos de rutina como sistemas tipo expertos basados en esquemas de preguntas y respuestas, agentes virtuales inteligentes como tutores virtuales que comprenden y por tanto reaccionan como humanos al estado de ánimo a nivel cognitivo del aprendiz, así como extender o aumentar la inteligencia humana. Eso podría traer pérdida de empleo, pero también la generación de nuevos puestos de trabajo, y habría que preguntarnos si esto en definitiva no es la puerta que nos llevará a la singularidad y fusión del hombre-máquina.